Toma tu asiento, amén. Ya estamos arrancando, amén, con la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por los chicos, pueden descender. La verdad que estuvo muy bonita la alabanza. También le doy gracias a Dios por el hermano Julián, amén, que él sintió en el espíritu de cantar unos coritos, amén. Y sabe, hermano, que si a mí me dan a elegir servir al Señor y tal vez estar atado a algo, yo directamente prefiero servir al Señor, amén. Y yo sé que acá hay talentos hermosos, preciosos talentos, amén, por descubrir, preciosos talentos que el Señor quiere usar, amén. Le damos gracias a Dios porque hay muchas almas nuevas en este día. ¿Cuánto aplauden al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por las almas. Y hoy tenemos presentación de niños, también tenemos la Santa Cena del Señor, y le damos gracias a Dios por los hermanos que pudieron llegar en este día, los que pudieron vencer, amén. Como yo siempre digo, llegar a la casa del Señor cuesta, ¿pero por qué? Porque ahí es donde uno se fortalece, donde uno recibe de la fortaleza que viene de lo alto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y sabe, hermano, que yo puedo hablar con, ¿cómo se puede decir? Con justificación. Yo tengo mi madre que tiene más de 50 años trabajando en el hospital Don Cosme Argerich. Ese es el verdadero nombre, ¿amén? Trabajó en el hospital ferroviario, en el hospital Argerich. Tengo mi tío que es médico, toda mi familia que está en la rama de lo que es la medicina y la salud. Y hay muchísimas y cantidad de enfermedades que no se pueden detallar o poder deducir por qué la persona está padeciendo esa enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos casos usted ha escuchado de gente que fue a hacerse un estudio y no le pueden encontrar el porqué de esa enfermedad? Amén. Y ahí nos damos cuenta que realmente es algo espiritual. Amén. Es algo espiritual que desencadena un desequilibrio, amén, en todo nuestro organismo, en nuestro cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto aplauden al Señor? Dios bendiga al pastor Antonio. Gloria a Dios. Dios bendiga a la economista Gisela que está filmando ahí en vivo, amén. Y que todos puedan recibir de la palabra de Dios. Entonces, como le digo, yo tengo mi madre, mi tío que es médico, y realmente lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer Dios. Tal vez uno no acude tanto al Señor porque se siente bien. Está en una etapa de su vida que no necesita del Señor. Yo le digo, hermano, porque a mí me ha pasado antes de conocer a Dios, en mi juventud, amén, con trabajo, con salud, y no necesitaba del Señor. Pero cuando los problemas empezaron a venir espiritualmente, cuando los problemas empezaron a ocurrir en mi vida, ahí me di cuenta que realmente el único que podía sacarme adelante era el Señor. Él era el único que me podía sanar del asma, Él era el único que me podía sacar del pozo de depresión. ¿Y cuántas personas que en el transcurso de estos años han fallecido de ACV? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque están cargados de problemas, están cargados de responsabilidades, están cargados de dificultades, de depresión. Y todo eso lleva ¿a qué? A que el corazón no pueda aguantar tanta presión. Hoy en día podemos ver jóvenes que lastimosamente toman la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los matrimonios? Muchos matrimonios lastimados, destruidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Realmente nos damos cuenta, hermano, que la única paz, la verdadera paz, procede de Jesús. Procede del Señor. Si uno quiere vivir una vida a pleno, como dicen los jóvenes, si uno quiere vivir bien, quiere disfrutar de la vida que Dios nos regaló, porque el Señor fue el que nos creó.
el que nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que vivamos una vida a pleno, una vida feliz. Dios no quiere que tú sufras, que tú estés en la miseria, que tú estés en la pobreza, que tú estés constantemente peleando en tu matrimonio o que haya conflicto en tu hogar. Pero eso ocurre cuando el Señor no está en medio de tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos matrimonios le ha pasado que en una pelea, en una discusión, en un arrebato, en una decisión equívoca, y cometieron esa decisión, cometieron esa acción tal vez de lastimar o de romper algo, o de decir una palabra que lastimó a su pareja, y después en un momento de lucidez dicen, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante la mano. ¿Cuánto le ha pasado? No tenga vergüenza, nadie lo va a juzgar. ¿A cuánto le ha pasado tomar decisiones y después haberse arrepentido de tomar esa decisión? ¿Y qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos lleva a reaccionar de esa forma que lo único que hace es darnos malas consecuencias? Es lo único que hace es traer problemas al matrimonio, traer problemas a nuestro hogar. ¿Por qué esas decisiones erradas? Esto ocurre también porque falta la presencia del Señor en nuestras vidas. Falta el Espíritu Santo, la paz en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántas veces nos damos cuenta, amén, que no tenemos una charla con nuestros hijos, no tenemos una charla con nuestra esposa, con nuestro esposo, y tal vez pasamos horas y horas con el celular? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto hace que no vas a una plaza, tal vez a tomar un mate en familia o un mate con tus hijos? ¿Cuántos dicen amén? A veces uno dice, no, vamos a ver una película de Yugo Quilmes o vamos a tal lugar, pero no se toma un tiempo de decir, vamos a una plaza, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar, vamos a llevar a los chicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El enemigo está robando la paz en los hogares, está robando la comunicación. Y en esta noche vamos a hablar, la palabra nos va a hablar de este Jesús tan poderoso, que Él nos puede devolver todo lo que el diablo nos robó. ¿Cuánto aplauden al Señor? Gloria a Dios. Ponete de pie. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por las almas nuevas que han venido en este día. Gloria a Dios. Al finalizar la reunión también vamos a estar orando por Ucrania. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que hay mucha gente en Ucrania? Niños, bebés, mamás, jóvenes, matrimonios que han perdido su hogar, están padeciendo, amén, esta cruel decisión del presidente de Rusia. Y sabe, hermano, que nosotros no estamos ajenos a esto, porque esto es una obra de Satanás. Dice la palabra que se van a escuchar guerras y rumores de guerras. Y yo le doy un consejo a los jóvenes: respeten a sus padres, respeten a los papás. Dice la palabra de Dios: honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Nuestros padres, nuestras madres necesitan el apoyo de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces le va a pasar que usted dice, bueno, pero mi papá no me comprende, no me abraza, no me quiere. Hay que orar por los papás. Capaz que pasaron por una lucha también en su juventud y ellos tienen un corazón lastimado, del cual nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios se encuentra en el profeta Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 y versículo 5 de la preciosa palabra de Dios. Vuelvo a repetir el libro, Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Cuando lo encontramos, decimos amén. Dice la bendita palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toma tu asiento. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Sabe, hermano, que yo le puedo asegurar que tener asma es algo horrible? Y le está hablando una persona, ¿ven?, que ha padecido esa enfermedad tan terrible que es el asma, el cual no te deja respirar bien, sentís que te ahogás, sentís como morir, es algo horrible el asma. ¿Cuánto han padecido asma? Levante la mano. ¿Cuánto han padecido por asma? ¿Ven? El asma es algo horrible, ¿ven? Es una enfermedad. Está el cáncer, la diabetes, y cuántas enfermedades que lo único que hacen es no dejarnos sentir bien. Enfermedades, saben, que constantemente están atacando nuestro estado de ánimo también. Porque una persona que padece una enfermedad no está bien. ¿Cuánto dicen amén? Una persona que padece una enfermedad no se siente bien, se siente mal. Tiene un estado de salud perjudicado por una enfermedad. Pero aquí la palabra del Señor nos revela algo importante. ¿Sabe que el versículo 4 en mi Biblia de estudio es un versículo clave y es un versículo que habla de la sanidad? La sanidad que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, hermano, que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe que mi madre, a ella se le presentó cáncer. Y usted sabe que el cáncer es una enfermedad fulminante. Ella empezó a perder el pelo, empezó a perder el cabello, sus ánimos empezaron a decaer y ella ya decía, me quedan pocos días de vida. En ese momento, amén, yo declaré la palabra de Dios, que para el que cree, todo es posible. Y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y yo en ese momento le dije, mamá, si vos te volvés al Señor, si vos empezás a buscar al Señor, Él tiene el poder para sanarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y sabe, hermano, que yo le voy a decir algo. Ella durante años trabajó en el hospital y nunca tuvo ninguna enfermedad. Pero a un año de jubilarse se le presentó ese cáncer. ¿A qué me refiero? Que uno no está ajeno de enfermarse. Hoy en día tal vez tú puedes decir, yo no necesito del Señor, no necesito de la iglesia, no necesito congregar. Pero en algún momento de tu vida te vas a dar cuenta que tu Creador es el Señor y que tú dependes del Señor, que tu trabajo te lo dio el Señor, que tu esposa, que tus hijos te lo dio el Señor. ¿Cuánto aplaudan al que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Saben que acá en este lugar hay muchos hermanos que estaban sin trabajo, hoy tienen trabajo? Hay hermanos que estaban pasando por enfermedad y hoy son sanos. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces yo le voy a decir algo muy importante. Si Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué el ser humano padece problemas de salud? Si Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ¿por qué hay personas que padecen enfermedad y padecen dolencias? Es que sabe, hermano, que uno tiene que buscar del Señor constantemente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos fueron a hacerse un estudio a una clínica? A ver, levante la mano, no tenga vergüenza. Yo también fui. ¿Cuántos fueron al hospital alguna vez? Levante la mano. ¿A cuánto le ha pasado que le dijeron, bueno,
hoy te hiciste este estudio y tenés que venir tal y tal y tal fecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchos fuimos el primer día, pero después nos concurrimos las otras fechas y nuestra salud empezó a decaer y a empeorar nuevamente. Y sabe que en la iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. Cuando tú vas a la iglesia, tú sientes el poder de Dios, sientes la unción de Dios, sientes la mano de Dios que te sana de toda enfermedad y tú eres libre y las cadenas se rompen. Y tú dices, bueno, ya Dios me sanó, soy libre, Él me quitó esa posesión que tenía y ya me siento bien, no necesito ir nuevamente a la iglesia. Pero ¿sabe, hermano? Que dice la palabra, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Eso quiere decir que es importante que cada vez que tú puedas vayas a la casa del Señor. Dijo David, mejor es un día sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es bueno que tú vengas a fortalecerte. Es bueno que tú vengas a escuchar palabra de Dios, palabra de vida, dirección para tu vida, para que tú sepas qué es lo que tú tienes que hacer. Muchas veces nosotros tomamos decisiones erróneas porque no le preguntamos a Dios si eso es lo correcto que tenemos que hacer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sabe que la humanidad del ser humano se había levantado en rebelión contra Dios? Y aquí dice la palabra de Dios que Él, aleluya, fue herido por esa rebelión, por nuestra rebeldía. Él pagó un alto precio allí en la cruz del Calvario para que tú hoy seas sano, para que tú hoy estés en victoria, para que tú hoy puedas levantar tus brazos y decir, Jehová está conmigo y Él va delante mío como poderoso gigante. ¿Cuánto agrada al Señor? Y en su nombre. Gloria a Dios. Dice el versículo, continúa diciendo, molido por nuestros pecados. Y escuche esto. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe, hermano, que el castigo, el precio de esa paz que tú hoy tienes se pudo conseguir por medio de la cruz del Calvario, por medio del sacrificio que hizo Jesús allí en la cruz? Hoy tú puedes tener y experimentar esa paz. ¿Cuánto aplauden al Señor? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dicen amén? Hoy en día yo creo que la mayoría de las personas se preocupan por su salud física. Gastan en medicamentos, en atención médica, e invierten su tiempo y a veces también hasta no duermen para poder solucionar ese problema de enfermedad, esa enfermedad física. Pero sabe, hermano, que hay una enfermedad que nos tiene que preocupar mucho más que la enfermedad física, y es la enfermedad espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando uno está enfermo espiritualmente, eso se manifiesta en nuestro organismo. Aleluya. Hay muchas personas que padecen de ACV,
Hay muchas personas que padecen muchísimos problemas en su organismo. Y es a causa de que hay una enfermedad, pero una enfermedad espiritual, que está desencadenando un desequilibrio en todo el organismo. Hasta le cambia el carácter de la persona. Ya la persona está de mal humor, tiene desánimo, no tiene ganas de vivir, no aguanta nada, no tiene tolerancia a nada. Pero porque la raíz del problema no es físico, sino que es espiritual. Si la palabra de Dios dice que Él se llevó nuestras enfermedades, yo le voy a decir algo: Dios no es hombre para mentir. Si Él se llevó nuestras enfermedades, quiere decir que Él te puede sanar de cualquier enfermedad, por más imposible que sea. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Diga conmigo: yo sé que el Señor tiene el poder para sanarme. Aplauda al Señor. Y a su nombre. Entonces, mucho más que la enfermedad física, nos tiene que preocupar la enfermedad espiritual. El libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, nos revela algo. Dice la palabra: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que uno puede estar bien, robusto, puede tener fuerzas, puede tener vitalidad, pero puede estar enfermo en el alma, puede estar enfermo en el espíritu. Y si es así, hermano, de nada sirve que tengamos todo si no tenemos la paz de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Debemos preocuparnos, como dije recién, por las enfermedades espirituales. Enfermedades espirituales que conducen al castigo. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Enfermedades espirituales. Hay muchísimas, pero yo voy a nombrar solamente un par, para que ustedes puedan prestar mucha atención y escuchar y analizarse interiormente. Hay una enfermedad espiritual llamada ignorancia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y ahora escuche esto. En Mateo capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los ojos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando finaliza el versículo, nos revela una enseñanza muy importante. El versículo dice: y entienda. Y sabe, hermano, que lo contrario a entender es ignorar. Lo contrario a entender es desconocer. Y entender también significa darse cuenta y comprender. La palabra dice: entienda con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso quiere decir, hermano, que cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, se encuentra con la verdad y empieza a comprender que sin el Señor no somos nada. Es ahí cuando uno se convierte de todo corazón, y es ahí cuando el Señor empieza a producir un milagro y a sanar al ser humano de adentro hacia afuera. ¿Cuánto aplaude el Señor? ¿Cuánto dice gloria a Dios?
dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció, como dice el profeta Mabel, por falta de conocimiento. Qué importante, hermano. La enfermedad de la ignorancia produce pobreza, produce enfermedades. Uno necesita escuchar la palabra de Dios. Uno necesita recibir de la palabra de Dios, la cual es alimento para nuestra alma. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el alimento, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto a qué, a buscar de Dios, a recibir de la palabra, a trabajar para Dios, a servir, a seguir, aleluya, en el camino del Señor, pero la carne es débil. ¿Cuánto dicen amén? Otra enfermedad que vamos a estar nombrando espiritual, los malos pensamientos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, el 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Contaminan al hombre. Los malos pensamientos es una enfermedad que desata en nosotros enfermedades físicas, enfermedades en nuestro organismo. Dios quiere limpiar el pensamiento. Hoy en día vemos los jóvenes. Hace poquito vimos en la televisión esa jovencita que fue abusada. ¿Cuántos sabían eso? Díganme. Amén. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que le está pasando a la juventud? ¿Qué es lo que le está pasando a los matrimonios? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Es que el corazón está enfermo. Los pensamientos están enfermos, están contaminados. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en su vida, no mora en su corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los pensamientos que tienen que haber en el cristiano. Hoy en día vemos iglesias que tal vez juzgan a las personas que están en el alcohol, en los vicios, pero uno no es quien para juzgar. ¿Cuánto dicen amén? Al contrario, le tenemos que ayudar, lo tenemos que consolar, tenemos que darle un abrazo y decirle al Señor, Él te puede ayudar a salir adelante. ¿Cuánto aplauden al Señor? Gloria a Dios y a su nombre. Tiene que haber buen pensamiento para con tu hermano, para con la iglesia. No tiene que entrar malos pensamientos. ¿Saben que, hermano? Cuando uno ve todo mal, todo mal, todo mal, es porque uno está mal. Jesús, cuando lo vio a Pedro, no miró los errores de Pedro, sino que él miró la virtud y lo que podía hacer en ese hombre. Y Pedro fue un gran hombre de Dios, uno de los 12 apóstoles. Dice la palabra, amén, que cuando él caminaba a la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. David, Jehová dijo, no mires a su parecer ni a su estatura, porque solo lo desecho. Porque Dios no mira como mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. ¿Cuánto aplaude el Señor? Y a su nombre. Cada vez que viene un alma a la iglesia, cuando viene un alma a la iglesia, vos tenés que mirarle con los ojos con que miró Jesús. Y te vas a dar cuenta cuánto potencial hay en ese hermano y en esa hermana. Otra enfermedad espiritual, celos y envidias.
Aleluya. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma, que significa putrefacción de los huesos. ¿Sabe que la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: la paz en el corazón da salud al cuerpo? Escuche bien. Estábamos hablando desde un principio que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y mira lo que dice el versículo. Dice que la paz en el corazón da salud ¿a qué? Al cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está pasando por enfermedades, por luchas, tal vez es una prueba que Dios está poniendo y Él te va a sacar en victoria. Pero si eso continúa es porque tiene que haber paz. En tu corazón necesita que esté la paz de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la paz en el corazón da salud al cuerpo. Pero los celos son como cáncer en los huesos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esa enfermedad es otra. Aleluya, los celos y envidias. Vamos a nombrar otra enfermedad espiritual: la ceguera espiritual. Jesús dijo en Juan 9:39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. ¿Saben que la palabra de Dios dice? Pablo dice: no es por vista, sino por fe. Aleluya. En estos tiempos, hermano, tal vez tú no ves la bendición, tal vez tú no ves los milagros porque tú lo estás mirando con tus ojos naturales. Pero si tú le pides a Jehová que Él abra tus ojos espirituales, aleluya, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, la sanidad, la paz, el trabajo, puertas abiertas de su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Otra enfermedad que creo que es la más importante, porque estamos hablando espiritualmente, hermano. Porque la envidia es algo que no se puede tocar, sino que se siente, se ejerce. ¿Cuánto dicen amén? El pensamiento. Uno no puede leer el pensamiento de la persona. Entonces estamos hablando espiritualmente. Y la enfermedad por excelencia, amén, la más, amén, que hace más daño es el pecado. El pecado, hermano, lleva a la muerte espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 6, del verso 22 al 23, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto aplaude al Señor? Y a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces la palabra de Dios nos enseña, amén, que el corazón del ser humano está contaminado, no hay paz, hay una enfermedad espiritual. Pero sabe que la palabra de Dios nos revela que el Señor puede darnos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice Ezequiel 11:19: y les daré otro corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cuánto aplaude al Señor? Gloria a Dios y a su nombre. En esta noche, amén, el Señor es nuestro médico. Amén. Y uno va a decir: bueno, pero yo estoy perfectamente bien, no necesito ni siquiera el médico. Quédese tranquilo que en algún momento va a necesitar del Señor. Porque uno necesita del Señor todos los días. Amén. Todos los días necesitamos del Señor. Mire, hermano, levante su mano. Los médicos decían que iba a fallecer. Amén. Usted puede hablar con Esteban, su hijo. El diagnóstico: muerte, 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 muerte. En el hospital ya no le daban esperanza de vida.
Pero sabe, hermano, que el Señor hizo una obra tremenda en su vida. Por sus llagas fuimos curados. Entró el ángel de Jehová en esa habitación, en ese hospital, y lo sanó, y sopló, y le dio vida nueva. ¿Cuánto dice gloria a Dios todo el Señor? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Todos los días necesitamos al Señor. Que Dios bendiga al hermano Valentín. Yo la otra vez lo abracé y él lloraba y le dije, ¿sabes que el Señor no te llevó porque tus hijos y tus nietos te necesitan? Tus hijos te necesitan, tus nietos. Y sabe, hermano, finalizando, que Jesús es el médico de nuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Marcos 2:17 dice que Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Por eso yo estoy hablando en esta noche, hermano, de la enfermedad espiritual. Dios quiere sanarte primeramente espiritualmente, porque lo demás, para Dios no hay imposible. Pero lo que el hombre no puede hacer es sanar el corazón. No hay bisturí, no hay ninguna herramienta que pueda sanar el corazón del hombre. Pero sí, la palabra de Dios, espada del hombre espíritu que entra. Aleluya, entra, abre y sana el corazón del ser humano de su nombre. Gloria a Dios. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y sabe, hermano, en esta noche, todos pecamos de alguna manera u otra. ¿Cuánto dicen amén? Con el pensamiento. ¿Sabe que el único santo es el Señor? Vamos rumbo a la perfección. Queremos que estar en santidad, buscar la presencia de Dios. Aleluya, pero dice la palabra del Señor que bueno, solo hay uno, y ese es el Señor, Jehová de los ejércitos. Ahora escuche bien, finalizando, en Proverbios 4:20 al 22, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y es la palabra de Dios, hermano. Yo hoy le puedo asegurar, hermano, que yo usaba PAP, Ventide, Selectide. Le puedo contar, hermano, que yo caí en trabajo ahí en Capital, caí postrado en el piso y me faltaba el aire y mis compañeros se empezaron a desesperar y llamaron a la ambulancia y yo me estaba muriendo y le dije, Señor, ten misericordia de mí, no quiero morir, quiero vivir. Y empecé a llorar y pedir misericordia a Dios, y ahí el Señor empezó a sanarme y a reponerme. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el Señor me estaba diciendo, tienes que volver a los caminos del Señor. Tienes que aceptar al Señor, tienes que buscar de Jesucristo. En esta noche, tal vez tú estés bien físicamente, pero tal vez en tu corazón hay aflicción, tal vez en tu corazón, aleluya, hay turbulencia, tal vez en tu corazón no hay paz. Y quiero decirte en esta noche que el único que te puede dar esa paz es el Señor Jesucristo. Él se puede llevar toda aflicción